Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Amén, amén y amén. Te adoramos, Señor y Dios nuestro. Te adoramos por tu inmensa bondad y por tu fidelidad. Te adoramos por querer hablarnos. Te adoramos porque la sola lectura de tu palabra ya nos inspira. Gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Nos disponemos para escuchar tu voz y obedecerte sin ponerte obstáculos, Señor. En tu nombre, Santo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Mis amados hermanos, en esta mañana, con el favor de Dios, quiero continuar compartiéndoles el tema que había iniciado hace 8 días, enemigo visiblemente oculto. Y mi mayor deseo, mi ardiente anhelo, es que ustedes sean edificados por estos mensajes que tanto el pastor Junior como este servidor les compartimos, y eventualmente algunos de nuestros hermanos. Porque hay muchos asuntos que debemos poner en orden y que hemos venido pasando por alto, o no les damos la significación que ellos merecen, pero que Dios está reclamando de cada uno de nosotros. Porque hemos leído, y desde hace mucho tiempo se nos viene hablando de la historia de Caín y de Abel. Abel tenía un enemigo visiblemente oculto en su propio hermano Caín. Y repito, hemos oído muchas veces esta historia, que a algunos inclusive nos traen pensamientos como: esto es inconcebible y yo no sería capaz de matar a mi propio hermano. ¿Ustedes han oído noticias acerca de alguien que haya matado a su propio hermano? Nos damos cuenta por las noticias ahora. Y ustedes notan cómo
viene proliferando este sistema de matarse entre hermanos. Pero antes no había noticieros, antes no había ningún medio de comunicación, y por lo tanto eso no quiere decir que en ese lapso de tiempo nunca ocurrió algún asesinato por parte de un hermano a otro. Pero la Biblia nos está diciendo que hubo muy al principio de estos casi 6.000 años que tiene de historia la humanidad, hubo un asesinato. Si tomamos como protagonistas, solamente había más personas, había ya muchos habitantes. La Biblia toma como protagonistas de las historias a algunos, pero eso no quiere decir que había solamente o estaban solamente ellos cuatro: Adán, el papá; Eva, la mamá; Caín, el hijo mayor; y Abel, el siguiente hijo. Ya había mucha humanidad. Pero si lo tomamos como nos lo narra la Biblia, para ese momento la humanidad había sufrido una desgracia, porque una cuarta parte de la humanidad había sido asesinada. Y para que entendamos, y necesitamos entender esto del asesinato de Abel y cómo está impactando al mundo hoy, debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras y resaltar algunos puntos que quiero compartirles en esta mañana. Lo primero es la premeditación. Antes que nada, hermanos, necesitamos entender que Caín no mató a Abel la primera vez que fueron a ofrecer sacrificios. Así pareciera que lo deja entrever la Biblia, pero no fue así. Ellos ya estaban siguiendo el ejemplo de sus padres y seguramente habrían estado haciendo sus propios sacrificios anuales durante mucho tiempo. De acuerdo a las investigaciones, son investigaciones que he hecho para el mensaje que les estoy compartiendo, muchos coincidimos en que para ese momento en el que Caín mató a su hermano Abel, tenían aproximadamente 100 años de edad cuando ocurrió esta tragedia. Y usted mira a una persona de 100 años, en Medellín creo que hay como, si alguien me recuerda la cifra, pero son como 7.000 y pico de personas mayores de 100 años. Yo dije, ¿qué? Sí los hay muchos. ¿Y cómo se imagina usted una persona de 100 años? ¿O cómo cree usted que es una persona de 100 años? A duras penas se levanta de su cama, a duras penas atiende sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque ya son personas decrépitas con el peso de los años encima. Pero para ese momento de la historia, tener 100 años era como ser si cabe, un pupi, o ¿cómo se le dice a los muchachos hoy? Cuando se les decía pupis, ¿recuerdan esa palabra pupi? ¿Cómo? No te oigo. Un gomelito. Eran unos gomelitos. Bueno, esta es una broma mía solamente. Y la rebelión de Caín en contra del método del sacrificio ordenado por Dios había estado creciendo por años. Esto lo venía cultivando Caín durante muchos años. Así que cuando usted va a la Biblia y encuentra en el capítulo 4 de Génesis el asesinato de Abel, esto, repito, no ocurrió la primera vez que se presentaron delante del altar. Ellos habían estado haciendo sacrificios a Dios por lo menos por 100 años. Entonces, vamos a mirar lo que es la justicia. No es razón para matar. Dígale al que tiene a su lado, la injusticia mejor. La injusticia no es razón para matar. Amada iglesia, necesitamos entender que Caín no sufrió de ningún tipo de injusticia. Muchos han salido a defender a Caín, que era que él había padecido mucha injusticia. No, él no sufrió ningún tipo de injusticia.
Y Moisés, que es el escritor del Pentateuco y posiblemente del libro de Job, y como tanto el Pentateuco, que su misma palabra lo dice, 5, está escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia y entre ellos está Génesis. Él nos está diciendo que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué era lo que Caín le estaba ofreciendo al Señor como sacrificio? Del fruto de la tierra, la cual él evidentemente había cosechado. Y Abel trajo las primicias de su ganado que él obviamente había criado. Hace algunos 2 años, una hermana al principio del servicio dominical me pidió que la recibiera. Procuro no atender absolutamente a nadie antes de que yo pase a predicar el mensaje, antes del culto. Procuro no, sí saludar e interactuar, pero no atender. Y ese día yo pues como a regañadientes, y seguramente la hermana así me vio, la atendí. Y este es un consejo para los que están trabajando en la obra del Señor. La hermana se me acercó para decirme: pastor, yo tengo una vaquita, ¿cierto? Y la vaquita había criado. Y esas son las primicias. Y esas primicias, pues yo no las puedo traer aquí delante del Señor. ¿Qué hago? He pensado en vender en su momento esa primicia y presentarle el producto del precio de ese animal al Señor. ¿Está usted de acuerdo o le traigo de una vez el ternero? Y francamente mi imaginación voló. Yo vuelo en la imaginación. Y ¿qué tal la hermana entrando aquí? Ese ternero, yo parándolo aquí, que empiece a lo propio de un ternero, a pedir leche. ¿Qué hago yo? Que empiece a molestar, los niños me van a correr, los hermanos van a correr. Y el consejo que le dije es: mira, así lo has sentido vender tu ganado, tu ternero, y efectivamente trajo el valor del ternero, esas primicias, y las presentó al Señor. Abel hacía lo mismo. Abel hacía lo mismo. Y el Señor aceptó ese sacrificio, esas ofrendas, pero las de Caín no aceptó las ofrendas. Abel, por supuesto que tenía una ventaja injusta. Pobre Caín, él había escogido el área o sector equivocado. Él se había ido conforme a él le parecía y no como Dios lo había mandado. Luego les compartiremos este tema de una manera responsable, porque muchos sé que lo necesitan: el tema de los diezmos, el tema de las ofrendas y el tema de las primicias. Luego hablamos de ese tema, mis amados hermanos. Saben que no es el tema en el que nos ocupamos constantemente, pero algunos inclusive nos han pedido instrucción con respecto a todo esto. Eso es otro día. Pero para el caso que nos ocupa, yo quiero que miremos detenidamente el siguiente texto que nos escribe el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12, que acabamos de leer. Y vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Conmigo. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Y el apóstol Juan, aquí en este capítulo 12, deja más que claro que sus obras, es decir, haciendo una referencia a su ofrenda, eran distintas. La ofrenda de Caín era malvada, y eso es porque representaban el esfuerzo que él estaba haciendo con sus propias manos. Y la ofrenda de Abel era justa o buena, porque había sido hecha conforme a las instrucciones que Dios había establecido. Paremos aquí un momento. Mis amados hermanos,
presenten sus diezmos y sus ofrendas y sus sacrificios al Señor por obedecer al Señor y no por hacer su propia voluntad. Si usted quiere que Dios mire con agrado lo que usted le está presentando, porque Él, más que cualquier manifestación externa, está mirando su corazón. Y ahí le ruego que haga un selaj en su vida y siente esa pasión, siente ese amor de entregarle al Señor lo que a Él le pertenece. Sí. Cierro este paréntesis. ¿Ibas a decir algo, pastor? Entonces, ¿esto qué va a derivar? Va a derivar la advertencia de Dios. Y aquí, en este punto, me gustaría señalar es que Dios le advirtió claramente a Caín acerca de la rebeldía de su corazón. Y Moisés registra en el capítulo 4 de Génesis que después de rechazar su sacrificio de legumbres y de vegetales, Dios le advirtió al Caín del peligro de algo que es como los piojos que le dan a cualquiera. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es eso que le da a cualquiera? El orgullo. A veces somos orgullosamente santos y nos volvemos soberbios. Un hombre que ya pasó a la eternidad, Marlene, usted lo recuerda, él llegaba y ponía en la iglesia tenía bancas, no sillas como ahora, bancas de madera. Ponía todo a su lado, sus chequeras, sus llaves de sus autos, una Biblia más robusta que él. Y empezaba y sacaba de su bolsillo fajos de dinero y pasaba de esta manera hasta el alfolí y los depositaba ahí para que lo vieran. Tengamos presente algo, mis amados hermanos: las ofrendas, los diezmos y las primicias son tan importantes para el Señor que ¿sabe cuál era el lugar que él ocupaba en el templo cada que iba? El lugar de las ofrendas. Él se sentaba ahí y ahí alcanzó a ver una viuda que dio lo que tenía, pero vio cómo los ricos se exhibían para llamar la atención. A nosotros nos han humillado con los diezmos a los pastores. Nos dicen: pastor, es que yo soy el que más diezmo. Y uno se pregunta en su corazón: ¿y cómo sabrá que es el que más diezma? Por lo tanto, usted debe ser un vasallo. No usan esa palabra, pero cuando nos inquieren, nos quieren tener humillados. Mis amados hermanos, nosotros somos sostenidos por la bondadosa mano del Señor, que a través de ustedes noblemente nos da el alimento a nosotros, nos da nuestro sustento, pero también nos permite darle una administración diáfana y transparente a los recursos que aquí ingresan, de manera que ustedes no se dan cuenta cuando los recursos están bajitos. Sin embargo, nosotros, dependiendo de la bondadosa mano del Señor, no quedamos mal con ningún compromiso. Confírmalo, pastor. Cuidado con el orgullo, hermanos. Del Señor debemos aprender humildad, y eso es lo que nos va a traer reposo y buena salud. Pero Dios había visto el orgullo de Caín, y en el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis dice: pero Dios no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y en el versículo 6 dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.
Ustedes se pueden imaginar esta escena, mis amados hermanos. Pensemos en esta escena. Dios el Altísimo, el Todopoderoso, el conocedor de todos nosotros, de nuestros pensamientos, hablando con Caín y haciéndole estas advertencias perentorias y severas. Caín y Abel están allí, después de que ustedes imaginaron esta escena. Caín y Abel están allí al lado de ese altar que había estado de pie. Como les dije, hemos coincidido muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras que ellos llevaban por lo menos 100 años ofreciendo estos sacrificios. Y probablemente el altar se encontraba justo afuera del altar del jardín del Edén, el cual estaba protegido por querubines, o sea, ángeles guerreros que sostenían una espada de fuego. Yo les invito a que lean este episodio y toda la Biblia, pero en Génesis, lean este episodio. Pero les comparto el texto del capítulo 3 y versículo 23 de Génesis. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y ¿qué más? Y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y en este punto se me ocurre pensar que este era el mismo lugar donde Adán y Eva habían sido exiliados, el lugar donde la maldición fue entregada juntamente con la promesa dada de un redentor. Todo esto está sucediendo en este lugar. Por lo tanto, me permito ir al capítulo 3 y versículo 13 del libro de Génesis y vamos hasta el 15 para que miremos lo que está sucediendo allí. Entonces Dios, allí donde hubo la caída del ser humano, allí el Señor va a prometer un redentor. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí en este pasaje es la primera vez que las Sagradas Escrituras nos muestran la promesa que Dios está haciendo de un redentor. Y aquí se está anunciando el mayor conflicto de todas las edades, conflicto entre la simiente de la mujer, es decir, Cristo Jesús y la iglesia, y la simiente de la serpiente, o sea, el anticristo y los hijos del diablo. En Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27 nos dice el apóstol Pablo: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, el Redentor, ¿me puede repetir, iglesia, su nombre en esta mañana? ¿Quién es nuestro Redentor? Dígame su nombre. El Redentor, le doy esta noticia, acabará por vencer a Satanás y a su simiente, que es el anticristo. Y aunque en ese lapso de tiempo Satanás herirá al Redentor, como sucedió en el Calvario, sería oportuno que miráramos cómo el profeta Isaías anuncia a sí mismo que el maltrato de Cristo el Redentor por parte de Satanás estaba también de acuerdo con la voluntad permisiva y el plan sapientísimo de Dios. En Isaías 53:10 nos dice el amado profeta:
Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, está hablando de Cristo Jesús, tendrá muchos descendientes. ¿Hay algún descendiente aquí? Tan poquitos, hermanos. ¿Sí estoy siendo claro con el tema? Pregunto, ¿hay algún descendiente de Cristo Jesús aquí? Y dice que tendrá muchos descendientes, y usted hace parte de esos muchos. Disfrutará el Señor de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. He tomado este versículo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, allí mismo en ese lugar, ahora resguardado por ángeles, este era el lugar donde Adán y Eva y luego sus hijos vendrían a ofrecer sus sacrificios anuales. Y usted se preguntará, ¿y cómo sabrían si Dios aceptaba su ofrenda? Los pastores en íntima devoción, como estudiosos de su palabra, como seguramente lo hacen muchos pastores, debemos recordar en que Dios aceptaba las ofrendas de la misma manera que Él aceptó las ofrendas de otros santos del Antiguo Testamento, enviando fuego del cielo. Si usted se da cuenta en Levítico 9, cuando a Aarón, el sumo sacerdote, ofreció sacrificios, Dios envió fuego del cielo y consumió la ofrenda del altar. Gedeón, de quien hemos hablado en días pasados, ofreció un sacrificio a Dios en Jueces capítulo 6 y Dios respondió al enviar fuego del cielo. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el duelo sobre el monte Carmelo, Dios respondió enviando fuego sobre la ofrenda de Elías y consumiendo el sacrificio. Primer libro de Reyes, capítulo 18. En el primer libro de Crónicas 21, el rey David ofreció sacrificios a Dios y Dios respondió al enviar fuego del cielo. Finalmente, cuando Salomón dedicó el templo a Dios, de lo cual nos ha hablado el pastor en recientes días, se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, que fuego cayó del cielo y todos los sacrificios fueron consumidos. Ambos, Caín y Abel, habían visto el fuego de Dios también seguramente caer del cielo. Y eso estaba demostrando que su ofrenda había sido aceptada. Ellos ya lo habían visto por muchos años. La serpiente que había engañado a su madre obviamente había estado engañando a Caín con las mismas mentiras que había engañado a Eva. ¿Sabe qué mentiras se me ocurrió a mí? No lo dice la Biblia, con las cuales, pero sí basado en la Biblia, quiero decir, tomando como base las Escrituras, ¿sabe qué mentiras le pudo haber dicho el diablo a Caín, así como le dijo mentiras a Eva? Mira, Caín, a Dios no le importa lo que haces, haz lo que quieras. Hago un par aquí. Hay unas hermanas, no sabemos quiénes son, que perfuman los sobres donde depositan los diezmos y las ofrendas al Señor. Más que el aroma de un perfume, es lo que hay en el corazón. Sabemos que ese aroma fluye desde allí, desde su corazón. Pero la serpiente o Satanás seguramente le había dicho a Caín: a Dios no le importa lo que haces, haz lo que quieras. Si tú quieres no entregar los diezmos, no los entregues. Si quieres entregar parte, entrégalos. Pero diablo, es que la Biblia dice que íntegros o todos. No, entrega los que quiera, los que tú calcules. Finalmente le estás entregando a esos pastores que dan la apariencia de estar ricos. Mis amados hermanos, yo no soy pobre. Yo no soy pobre. Porque los que estamos en Cristo estamos siendo enriquecidos en la fe en el Hijo de Dios. Y mucho menos miserable.
Pero no entregue los diezmos como usted quiere, sino como Dios está diciendo. La mentira del diablo es: entrega lo que quieres. La verdad de Dios es íntegros, porque de lo contrario le está robando. Otra mentira que Satanás le estaba diciendo a Caín: ¿realmente Dios ha establecido ese sistema tan rígido de sacrificio? ¿Ustedes no han oído esa noticia de Caín por ahí, cómo critican en las redes los diezmos? Eso está todavía ahí. ¿Para qué ir a esas iglesias donde te quitan los diezmos? Mis amados hermanos, aquí me presento delante de Dios con mi familia para decirles: a ni uno solo lo hemos presionado para que entregue el diezmo, salvo, y para bendición de ellos mismos, los que sirven en el altar. Y aquí dejo claro, seguramente algunos que están sirviendo en el altar y que no están diezmando, vamos a tener que aplicar correctivos por el bien y la bendición de ellos. No sea que nosotros estemos alcahueteándoles a ellos que hagan lo que ellos quieran y no lo que Dios está diciendo que hagamos. Otra mentira: no son todos los sacrificios religiosos aceptables si se hacen con sinceridad. O sea, estás usando un altar, estás trayendo un sacrificio, tú crees en Dios, has venido el domingo en el tiempo señalado. Dios va a notar todas esas cosas buenas y va a pasar por alto esos tomates que le has traído en vez de un cordero. Eso fue con lo que Satanás enredó a Caín. Además, continúa el discurso: ya es tiempo que dejes de comprarle animales a Abel para el sacrificio y traigas tus propias verduras. Seguramente Dios no va a ser tan cerrado de mente. Y Caín seguramente se puso a pensar. Dijo: Satanás, es cierto todo lo que tú me estás diciendo. Caín ignoró a conveniencia propia que Satanás es el padre de la mentira, que aunque hubiera querido decir una verdad, le hubiera salido una mentira. Pero el fuego nunca cayó sobre el sacrificio de Caín. Caín, ¿qué pasó con él? Se alejó avergonzado y lleno de ira y enceguecido por el orgullo. El evangelio, iglesia, no es una de muchas opciones. El evangelio es el camino para que la humanidad se acerque y adore al único Dios verdadero. Alabado sea el Señor. La gloria para el Señor. A los amigos aquí y a los que siguen esta transmisión les digo: al igual que a todos aquellos que están andando tibiamente y que se saben más los coros de la cantante de moda que las alabanzas al Señor, quiero decirles: ¿quieren acercarse a Dios? ¿Quieren perdón de sus pecados? ¿Quieren vida eterna? Dios ha provisto todo esto para usted. Ha provisto perdón de sus pecados, ha provisto vida eterna, y Dios nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente a Él. De hecho, el apóstol Juan escribía aquí en el versículo 16, y antes de leerlo, en esto quiero que nos concentremos, hermanos, no nos dejemos distraer. Porque él dice: en esto hemos conocido el amor. O sea, así es como conocemos el amor. ¿Quiénes quieren conocer el amor? En que Él, o sea, su Hijo, puso su vida por nosotros sobre el altar de la cruz. Ahí conocemos nosotros el amor.
Él puso su vida, es decir, fue un acto deliberado, fue un acto voluntario. Al Señor Jesús nadie lo presionó para mostrarnos el amor de Dios. La crucifixión no fue un error. Dígale al que tiene a su lado, la crucifixión no fue un error. Jesús no fue un mártir, como llaman la película El mártir del Calvario. Jesús no fue un mártir. Él voluntariamente se sacrificó y todo fue según el plan de Dios. En Hechos 2:23 nos dice el médico Lucas, escritor de este libro, y recogiendo discursos de los apóstoles, dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y el mismo Señor dijo en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo mismo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por lo tanto, la cruz nos habla de un Dios que planeó la forma de alcanzarnos, no porque vio algo bueno en nosotros, sino que por su gracia quiso salvarnos. Nosotros éramos culpables. Nosotros éramos merecedores del infierno. Nosotros éramos amadores del mundo. Nosotros éramos amadores de nosotros mismos. Nosotros éramos amadores del pecado. Éramos repulsivos ante su santa pureza y ante su santidad 3 veces santo. Y aún así, Él nos amó y murió por nosotros. Pero Dios no solo dijo que nos amaba. La Biblia nos dice que porque de tal manera nos amó Dios, que dio. Juan escribe aquí que Él puso su vida por nosotros en la epístola. Y aquí en el Evangelio dice, dio. Y Juan, amado el apóstol, pareciera no terminar allí, sino que continúa para hacer una increíble aplicación, para que nosotros entendamos. Observemos la frase que sigue en el versículo 16 de su primera epístola, capítulo 3. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. O sea, esto significa que debemos desechar la idea de vivir como Caín. Como pueden ver, hermanos, cuando desechamos la idea de vivir como Caín, cuando rechazamos y repudiamos su comportamiento y sus acciones, lo que estamos haciendo es rechazar su acto de asesinato, su característica que lo identificaba como una persona que odiaba, transpiraba, respiraba, manifestaba y ejecutaba odio. Y además, estamos resistiendo la actitud externa de la indiferencia. O sea, estamos rechazando acciones, estamos rechazando el acto de asesinato, estamos rechazando su odio, pero también estamos rechazando la indiferencia. Leamos con atención la ilustración de Juan en el versículo 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Personalmente creo que Juan aún está pensando, cuando escribió esto, en Caín, cuando nos está dando esta ilustración. ¿Usted recuerda cuando Dios vino donde Caín y le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?
Y Caín respondió con indiferencia y hasta con sarcasmo. ¿Acaso? ¿Qué le respondió Caín al Señor? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín quizás estaba haciendo un juego de palabras en su respuesta. Y algo así le dijo: Señor, se supone que tengo que cuidar de mi hermano como él cuidaba de sus ovejas. Que él cuidaba sus ovejas, pero yo no tenía por qué cuidar de él como él cuidaba su rebaño. Señor, ¿quién me puso a mí de niñero de mi hermanito? ¿Quién dijo que yo tenía que cuidar de él? Ese no es mi trabajo. Inevitable recordar lo que yo hacía con mis dos hermanos menores, Alfredo y Juan, y ellos eran mi responsabilidad. Mis padres me los soltaban a ellos y la condición era que yo no los fuera a descuidar. Usted recuerda eso, Ana Margit, seguramente vio esa escena. Yo con uno de mis hermanitos en una mano y con la otra, con el otro en la otra mano. Y no los soltaba y cuidaba de ellos. El apóstol Juan dice que esa es nuestra responsabilidad, tomar la mano de nuestro hermano y cuidar de él. En el versículo 17b de la primera epístola de Juan, capítulo 3, dice: y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo le mostraba yo mi amor a papá y a mamá? ¿Y cómo sabía que ellos me amaban a mí? Obedeciendo lo que él me decía que hiciera con mis hermanos, siendo yo un niño todavía. Juan está refiriéndose a un cristiano viendo a otro cristiano en necesidad. Esto no significa que no vamos a ayudar a quien no sea cristiano, pero lo que va aquí es que es de especial importancia que ustedes, iglesia, se preocupen por sus hermanos. Recuerdo en este mismo instante lo que también escribió el apóstol Pablo en Gálatas 6:10, y dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y lea lo que está en azul, mi amado hermano, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Usted ha hecho alguna oración alguna vez en la mañana? Señor, muéstrame por favor si hay algún hermano mío que está pasando una necesidad y yo puedo hacer algo por él. ¿Usted ha hecho esa oración? Sí la ha hecho, pastor, y se evidencia aquí en los testimonios. Se evidencia en los testimonios. El hermano Ezequiel ni sabía que iba a predicar yo esta mañana, y mucho menos. Creo que lo que él sintió fue espontáneo, creo que así lo manifestó. Ni siquiera él venía preparado para compartir el testimonio. Hermanos amados, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Y en nuestras oraciones orar que el Señor nos muestre si hay. Yo sé de hermanos aquí que de manera discreta traen ofrenda, donaciones. Las ofrendas son para Dios, las donaciones son para nuestros hermanos. Tenemos obra social, un fondo relativamente precario, pero Dios es tan grande que hace que cada que haya un hermano en necesidad, nosotros podamos compartirle silenciosamente algún aporte para su canasta familiar. Tenemos una canasta para la familia. Hemos sido insistentes. Lo hacíamos cuando teníamos el programa radial antes del culto el domingo. Traiga su canasta, traiga un producto de la canasta familiar. Lo escribía el pastor anunciando el culto para el otro día. No olvides traer la Biblia, traer la libreta de apuntes, traer con qué apuntar y trae un producto de la canasta familiar. Nos desgastamos tanto, mis amados hermanos, que ya dejamos a que cada uno voluntariamente lo quisiera hacer. Pero también sé de hermanos que tienen en la puerta de su casa
debo llevar producto de la canasta familiar. Y cuando leen eso se devuelven inmediatamente antes de salir para el culto y traen un producto de la canasta familiar. Hechos de los Apóstoles nos está dejando un detalle muy importante de cómo es que se consolida una iglesia. Y en el capítulo 4, versículo 32, 33 y 34 dice: todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos, y esa gracia incluía provisión nueva, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Antes del culto, una hermana me dijo: pastor, mi economía es un poco precaria, he tenido muchos gastos en estos días. Pero es una hermana que ofrenda y diezma fielmente. Y quiero que esté escuchando lo que le voy a decir, porque esto es palabra de Dios. Cuando Dios derrama su gracia sobre una persona, derrama gracia explosiva para todos los lados, incluyendo que te hace sobreabundar en bienes materiales. Y aquí, como lo había escrito, debo hacer énfasis en la fundación Da la Mano y los resultados producidos como parte de nuestro trabajo. No se olviden de la fundación de La Mano. El escrito que saqué para sacar la cuña radial dice: seguramente usted no irá donde quiere, pero no puede ir. Haga algo para que los pastores acompañemos a las iglesias en Turbo, en Maicao, en Cereté, en el oriente antioqueño, y si hay recursos para ir hasta el último confín, pues abriremos iglesias en Tel Aviv y en Nueva York, en los Estados Unidos. Alabado sea su santo nombre. ¿Usted ve a su hermano en necesidad?, pregunta Juan. La palabra para ver, o sea, cuando hay necesidad también hay necesidad espiritual. La palabra para ver viene de una palabra griega de donde sacamos nuestra palabra teatro. O sea, Juan nos imagina como espectadores mirando cuidadosamente cómo un creyente pasa por necesidad sobre el escenario de la vida. Y en vez de responder en ayuda, Juan dice: están cerrando su corazón. Hoy se está celebrando un evento que lleva casi 50 años en Colombia, y al escuchar yo, la nieta de un expresidente de la República, hablar sobre ese tema, yo me quedé abismado con los datos tan claros que ella tiene de la fundación que ella está dirigiendo. Han alcanzado no sé cuántas personas en varias áreas cubriendo necesidades, y yo dije: ¿será que el mundo, sin conocer a Cristo Jesús, va a superar la generosidad que debe tener la iglesia como beneficiaria y primera destinataria del acto más noble y generoso que Dios ha tenido con nosotros, que es que nos dio a su Hijo amado y con Él nos dio la salvación y la vida eterna? El mundo no nos puede superar, hermanos. Debemos aflojar un poquito, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y la vida del hombre, dice el Señor, no consiste en los bienes que posee. Entonces muchos me dirán: pastor, es que es mucho más fácil orar por los millones de personas que no estoy viendo. Para mí eso es mucho más fácil que comprar alimentos para alguien en la iglesia a quien sí estoy viendo. Iglesia, ¿quiere evitar la actitud indiferente e insensible de Cristo? De Caín, perdón. Repito, el enemigo se infiltra por aquí también. Repito, bueno, si quiere está ahí escrito. Diga: ¿quieren evitar la actitud indiferente e insensible de Caín? Se lo estoy preguntando a usted.
¿Quieren evitar la actitud indiferente e insensible de Caín? Entonces acepte el hecho de que usted es el guarda de su hermano, y eso significa que está obligado a amarlo, a cuidarlo, a ayudarlo, a orar, a servirlo, a entregar sus derechos y dedicar su tiempo y su ministerio, y si es posible su vida, si es necesario, por su hermano en la fe. Creo que si es necesario resistirnos a algo, es a imitar las actitudes de Caín. Al mirar hacia la cruz, los invito a mirar hacia la cruz en esta mañana, donde nuestro príncipe de paz murió por nosotros, bendito sea Él. Allí seguramente, si miramos nuevamente al Calvario, y miramos a nuestro príncipe de paz, cómo ofrendó su vida, seguramente nuestros fríos e insensibles corazones se van a volver a calentar. Allí nuestros corazones endurecidos se ablandan nuevamente. Allí nuestros corazones egoístas se abren nuevamente. Diga conmigo, mi amado hermano, ya terminaron de copiar los que están copiándola. Diga conmigo, el egoísmo es la ley de Caín. El sacrificio es el amor de Dios. Decídase hoy, amado hermano, a dedicar su vida, no a vivir como Caín, sino a reflejar a Cristo Jesús en su vida. Nuestra aspiración debe ser llegar al nivel en la estatura de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.